Te voy a contar algo que nunca le he dicho a nadie en voz alta. Durante 3 años me senté en esa mesa, la mesa de ellos. Comí su comida, me aguanté sus chistes y observé cómo Patricia, la mamá de mi esposa, me miraba de la misma forma en que miras una mancha que todavía no has decidido cómo limpiar. No una persona, una vergüenza con buenos modales. Y cada domingo sin falta, manejaba hasta su casa, cruzaba esa puerta y lo dejaba pasar. Sonreía, cada vez. No porque fuera débil, no porque no me diera cuenta, porque necesitaba que siguieran haciéndolo. Me llamaban taxista, el chofer. La mala decisión de Diana que todavía no se había corregido sola. Lo decían con esa naturalidad con la que la gente dice cosas que ya decidió que son hechos, tan cómodos que ni siquiera bajaban la voz. Patricia pronunciaba la palabra taxista con el mismo tono plano con el que otras mujeres dicen decepción, y lo decía de su yerno, a su hija, desde el otro lado de una pared de cocina que no sabía era demasiado delgada. Diana escuchó cada sílaba, siguió lavando un plato, no dijo nada. Quiero que te quedes con esa imagen. Una mujer lavando trastes mientras su mamá desmantela en silencio a su esposo a través de una pared. Voy a volver a ella, porque esa imagen resulta ser toda la historia comprimida en un solo momento. Esto es lo que esa familia no sabía. Esto es lo que me pasé 3 años asegurándome de que nadie bajo ese techo descubriera. Y aquí está la razón por la que, al final de esta historia, Patricia estaba sentada en mi sala, en una casa que ya no podía permitirse perder, con las manos cruzadas sobre las rodillas como una mujer que acaba de jugar su última carta y lo sabe. Quédate conmigo, porque esto se pone mucho peor antes de ponerse bien, y se pone muy bien. Me llamo Marcus. Cuando conocí a Diana, manejaba taxi. Esa parte es 100% verdad. Cada conclusión que esa familia construyó encima de ese dato, completamente equivocada. Diana se me vino encima a la salida de una cafetería en la calle Meridian, un jueves por la tarde. No miraba por dónde caminaba, iba con los ojos pegados al teléfono, y me derramó un café con leche entero por la chamarra. Se puso blanca. Empezó a disculparse antes de siquiera registrar con qué se había chocado. Yo le dije que se sentara y me invitara uno de repuesto. Hablamos 4 horas. Era cálida de una manera que genuinamente me sorprendió. No ese calor de performance, no la calidez social de alguien siendo amable porque la situación lo exige, sino el tipo que en verdad te cuesta algo. Hacía preguntas reales y esperaba respuestas reales. Se reía de cosas que en verdad eran graciosas, no de cosas que simplemente señalaban su buen gusto. Para cuando me fui esa noche, ya sabía que estaba perdido. Lo que todavía no entendía era lo que venía pegado a ella. Patricia, mi futura suegra. El tipo de mujer que identifica tu profesión de la misma manera en que un cardiólogo te toma el pulso, por instinto, clínicamente, porque el dato determina el diagnóstico. Hace voluntariado en 2 organizaciones benéficas. Almuerza con mujeres que comparten el mismo corte de cabello, los mismos zapatos y las mismas opiniones agotadas sobre todo lo que queda fuera de su colonia. Lleva 30 años tratando el dinero heredado de su marido como si fuera un logro personal. Es del tipo que le habla lindísimo al mesero en el restaurante y lo despedaza en cuanto cierra la puerta. Conoces a esa mujer, la has conocido. Gerald, más callado, pero que el silencio no te engañe haciéndote creer que es neutral. No lo es. Gerald no te insulta en la cara. Simplemente habla de ti en tercera persona mientras estás sentado a 6 metros de él, como si tu presencia física fuera una cortesía que todos acordaron fingir que era necesaria. Me estrechó la mano la primera vez como un hombre sellando una carta de rechazo. Una vez, firme. Luego volvió su fútbol y no me dirigió la palabra el resto de la noche, ni una sola vez. Y luego está Simone, la hermana menor de Diana, 4 años menor. Voy a llegar a Simone, voy a llegar despacio, porque lo que necesito decir sobre Simone es complicado y ni yo mismo he terminado de desenredarlo. Prefiero ser preciso antes que conveniente. La primera vez que llegué a su casa iba en el taxi. Mi carro personal estaba en el taller. 48 horas, 2 días, pensé que no importaría.
Vi a Patricia apartar la cortina de la ventana antes de que yo llegara al camino. Para cuando se abrió la puerta, ya podía sentir la temperatura del veredicto que ya habían emitido. Me miró a mí, luego al taxi, luego a Diana y sonrió. «O sea que tú manejas para vivir». «No, ¿a qué te dedicas? No, cuéntame de ti». Fue directo a la yugular y lo disfrazó de plática casual. «Entre otras cosas», dije. Sonrió. Ya sabes, esa sonrisa particular. Quizás tienes alguna versión en tu propia familia. La que dice, ya decidí, pero te voy a dar la dignidad de la formalidad. Cálida por fuera, fría por dentro como una cámara de refrigeración. Gerald me dio la mano como si sellara un documento. Una vez, final. Y volteó. Mueble. Era mueble desde el primer apretón. Patricia era peor que Gerald porque Patricia era conversacional en su desprecio. Hablaba alrededor de mí, por encima de mí con Diana mientras yo estaba parado en la puerta de la cocina con una bebida que me había servido yo mismo porque nadie me ofreció. Le preguntaba a Diana por su semana y luego doblaba, ¿Marcus está pensando en hacer algo más a largo plazo o...? Y lo dejaba ahí, incompleto, haciendo todo el trabajo que pretendía. En un momento me disculpé para ir al baño, y al regresar encontré a Diana y a su mamá metidas en algo que se detuvo cuando entré al cuarto. Ese silencio específico que cae cuando una conversación sobre ti es interrumpida por ti. Caminé al sillón, me senté. Patricia agarró su copa de vino y dijo con una redirección precisa y alegre, «Diana me dice que conoces muy bien la ciudad». Mi esposa no me miró a los ojos. Eso fue la primera noche. Pero algo más pasó esa primera vez. Simón. Era la única persona en esa casa que me miraba sin ese particular sabor de desprecio cortés. Lo que me miraba a mí era más difícil de nombrar. Algo que se sentía como curiosidad con filo. Curiosidad que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Cuando Diana fue a ayudar en la cocina, Simón se movió a la silla de al lado sin ser invitada. Se inclinó hacia adelante y dijo, en voz baja, como si compartiéramos algo que no le pertenecía al cuarto. «No te lo tomes personal. Hacen esto con todos los que Diana trae a casa». Y luego sonrió, una sonrisa distinta a la de su mamá. No era una actuación, se sentía más real. Y mantuvo el contacto visual exactamente 2 segundos completos más de lo que la frase requería. Lo archivé. Todavía no lo examiné. 14 meses después, Diana y yo nos casamos. Ceremonia pequeña. Yo insistí en eso específicamente. Patricia quería algo fotografiable, algo que pudiera describirle a su círculo de almuerzos y ver cómo todas asentían con aprobación. Algo que funcionara como evento social, algo del tamaño adecuado. Yo dije que no. Ella pasó las 2 semanas antes de la boda haciendo llamadas que se supone yo no debía saber, tratando de ampliar la lista de invitados a través de Diana. Lo llamó, por teléfono con su hermana. «La boda de un taxista». No sabía que yo estaba en el pasillo. Quizás ni hubiera bajado el volumen aunque lo hubiera sabido. Diana estaba en la habitación de al lado cuando pasó. Lo escuchó. Salió 10 minutos después y me preguntó si quería té. Esa fue la primera puerta real que sentí cerrarse. No un portazo, ni siquiera un clic. Más bien la ligera compresión de un sello enfriándose. Algo que no volvería a abrirse fácilmente. Yo no lo sabía todavía. Me dije que no había escuchado bien. Todavía hacía eso. Construía pequeños andamios sobre huecos que no quería ver de frente. ¿Tú habrías dicho algo? ¿Ahí mismo? ¿En ese momento? ¿O te hubieras tomado el té y seguido adelante? Sé honesto contigo mismo antes de responder. Esto es lo que ninguno de ellos sabía. 3 años antes de Diana, había empezado a comprar propiedades. Nada espectacular. Un dúplex deteriorado en un barrio que apenas empezaba a llamar la atención de personas con mejor información que sentimiento. Lo arreglé yo mismo en 4 fines de semana. Conseguí inquilinos. Reinvertí cada peso de ganancia en un segundo inmueble, luego un tercero. Luego una participación en una empresa de transporte comercial que, en papel, me convertía en empleador mientras yo seguía personalmente detrás de un volante. Seguía manejando porque quería. Hay algo en trabajar una ciudad a las 5 de la mañana, moverse por ella mientras todavía está decidiendo qué clase de día va a ser,
recoger a desconocidos en los bordes de momentos que les importan, que me mantenía más despierto que cualquier oficina. Pero yo era dueño de parte de esa flota. La mayoría de esos choferes le mandaban sus horas a una empresa en la que yo tenía acciones. Diana sabía que tenía inversiones, sabía que el dinero no era problema, pero había tomado una decisión deliberada en los primeros meses, antes de entender en qué me estaba metiendo, de mantener los detalles en silencio. De una relación anterior había aprendido que en el momento en que la gente entiende tu patrimonio, dejan de encontrarse contigo y empiezan a encontrarse con una cifra. Se calibran al número. El número entra al cuarto antes que tú. Quería conocer a Diana de verdad antes de que nada de eso pudiera interferir. Así que cuando Patricia me llamaba taxista, lo dejaba pasar. Cuando Gerald hablaba de mí en tercera persona desde el otro lado de la mesa, lo dejaba pasar. Me decía, no importan, Diana importa. El matrimonio importa. Pero Diana estaba cambiando. Pasó como pasa la erosión, gradual, diaria, casi imperceptible hasta el día que volteas y la orilla está en un lugar que ya no reconoces. Empezó a terminar las frases de su mamá antes de que Patricia tuviera que hacerlo. Empezó a hacer comentarios melancólicos sobre nuestro departamento, sobre lo que tenían los amigos, sobre el espacio, sobre cómo se veía otra etapa de vida. Empezó a retransmitirme las opiniones profesionales de Gerald, como si yo hubiera pedido la consulta. Él tiene buena intención, decía cuando yo guardaba silencio. ¿De verdad? Cambio de tema. Luego me pidió que no la fuera a recoger en el taxi cuando pudieran verme sus compañeros de trabajo. Una vez, al principio. Luego una segunda vez. Es que es complicado de explicar, dijo. La gente ve el carro y saca conclusiones, y luego paso toda la cena corrigiendo la imagen, y es simplemente agotador. Le pregunté con cuidado, ¿qué imagen estaba corrigiendo exactamente? Se quedó mirando por la ventana. Diana, ¿podemos no hacer esto esta noche? Y lo dejé ir. Como dejas ir las cosas cuando no estás listo para tener la conversación que responder exigiría. Cuando sabes que abrir esa puerta de par en par significa lidiar con lo que hay del otro lado. Quizás debí haber insistido antes. Quizás me decía a mí mismo que era paciencia, cuando en realidad era evasión. Ese punto te lo concedo. Las cenas familiares se fueron poniendo más feas en proporción directa a cuanto se fueron acomodando con mi presencia. Al principio el desprecio era profesional, calibrado, negable. Para el segundo año, Gerald había dejado de mantener la actuación. Lo dijo con Diana sentada justo a su lado, sin levantar la vista del plato. Diana necesita estabilidad real, Marcus. Una base, algo en que crecer. Un hombre que esté construyendo algo que dure. Construyendo algo. Asentí despacio. Mantuve la cara completamente quieta. Lo dejé tener ese momento. Patricia trabajaba el otro flanco. Tenía conversaciones sobre mí con Diana mientras yo estaba a 1,5 metros sosteniendo los cubiertos, como si mi presencia fuera una formalidad que todos acordaron respetar sin que significara nada. No deberías estar cargando sola el hogar, mi amor. Una mirada calculada en mi dirección, diseñada para aterrizar sin ser irrefutable. Especialmente con una estructura de ingresos tan incierta. Incierta. Luego llegó la cena que hizo ver todo lo anterior como ensayo. Gerald trajo a su socio de negocios, un hombre mayor, desarrollador inmobiliario, de la red de golf y apretones de manos que Patricia consideraba la sociedad legítima. Gerald fue haciendo las presentaciones alrededor de la mesa. Llegó a mí y dijo, sin romper el ritmo de la conversación, «Este es Marcus, está en el transporte». Transporte. No mi nombre, no mi yerno. Transporte. Como una categoría, como una clasificación vehicular. El hombre sonrió con la sonrisa distraída de alguien que ya está ordenando el cuarto por quien importa. Diana se rió de algo que dijo su mamá aproximadamente 4 segundos después. Su risa social, la fácil, la brillante, la que yo antes encontraba cálida y que en ese momento ya no podía localizar el calor. Me quedé 3 días con eso. ¿En qué momento habrías dicho algo? Te lo pregunto en serio, porque sigo repasando esa noche y todavía no sé cuál era el movimiento correcto.
Y luego, porque siempre había una Simón, flotando exactamente en la intersección entre la actuación pública y lo que ella realmente era por debajo. Me encontró en el pasillo entre el comedor y la cocina, mientras Diana estaba ocupada y sus papás fuera de la vista. Se acercó más de lo que el espacio requería. ¿De verdad estás bien ahí adentro? Directo, sin amortiguador social. ¿Por qué te observo sentarte en esas cenas, Marcos? Y pienso, genuinamente no entiendo cómo lo haces. No son sutiles, ya ni siquiera están intentando serlo. Su mano en mi brazo, ligera, breve, elegida. Mantuvo el contacto visual. Luego, ella prefiere hombres que puede explicar. Siempre ha sido así. No sabe qué hacer con alguien que no puede reducir. No respondí. Ella no esperó. Te voy a decir algo incómodo. Yo sabía lo que Simón estaba haciendo. Lo sabía de la misma manera que sabes que viene mal tiempo. No los detalles, pero sí la dirección. Si ella se lo había admitido completamente a sí misma, era otra pregunta. Pero aquí está la verdad, y no la voy a disfrazar. Me negaban la dignidad básica de manera tan consistente en esa casa que incluso la versión particular de Simón, complicada, cargada, no del todo limpia, se sentía como oxígeno. No es algo de lo que me enorgullezco, pero es preciso. Fue en ese momento cuando entendí que esta familia no era solo clasista. Había algo genuina y estructuralmente podrido en ella. Cena de Navidad. Gerald había estado bebiendo. Diana y Patricia estaban en la cocina. Podía escucharlas reírse de algo. Esa risa relajada de quien está completamente cómodo, completamente en casa. Gerald estaba sentado frente a mí en el silencio del comedor, recostado en su silla con la postura de un hombre que considera sus opiniones una forma de generosidad hacia quienes las reciben. Me miró directo a la cara y lo dijo despacio, como si quisiera que cada palabra llegara por separado. Nunca pensé que mi hija era del tipo que se conforma. Pero aquí estamos, Marcus. Aquí estamos. El cuarto contuvo la respiración. Lo miré. Largo. Parejo. Aquí estamos, dije. Y le sonreí. No por nervios, no por actuación social. Algo más frío que eso. La calma particular de un hombre que está sosteniendo información que cambiaría todo en este cuarto si decidiera usarla, y que ha decidido, por ahora, no hacerlo. No supo cómo procesarlo. Se suponía que debía haber vergüenza o rabia o el derrumbe específico de un hombre que acaba de ser correctamente identificado. No recibió ninguna de esas cosas. Recibió la sonrisa. Bien, todavía no se suponía que la entendiera. Quisiera poder decirte que Diana me defendió. Volvió al comedor 60 segundos después cargando los platos del postre, completamente ajena a lo que acababa de pasar en su mesa. O quizás no completamente ajena. He dejado de estar seguro de cuál versión es peor. 6 meses después de Navidad, Diana dijo que necesitaba espacio. Habíamos estado peleando sobre su familia, sobre lo que ella les estaba permitiendo convertirse dentro de nuestro matrimonio, sobre lo que ella estaba empezando a convertirse. Usó la frase resistencia al crecimiento. Cuando le pedí que lo definiera, me dijo que su mamá sentía que yo carecía de ambición. La evaluación de su mamá sobre su marido. Estás usando el vocabulario de tu mamá para describir tu matrimonio, le dije. Estoy formando mis propias opiniones. Pero podía escuchar a Patricia por debajo de la voz de Diana como una segunda pista de audio, ligeramente desfasada, mismo ritmo, misma arquitectura de desprecio, solo más suavemente tapizada. 3 años de cenas dominicales y llamadas entre semana, y conversaciones privadas a las que nunca me habían invitado, le habían hecho algo a la mujer que me casé, y yo estaba sentado frente al resultado. Luego dijo algo que sigo haciendo girar entre mis manos cuando trato de entender qué es el amor en realidad, y qué cuesta, y qué está dispuesto a gastar. No lo dijo con crueldad. Lo cruel habría sido más fácil. Lo dijo en voz baja, con algo que casi parecía duelo, como si lo hubiera cargado meses y finalmente lo estuviera soltando. ¿Sabes lo agotador que es explicarte a la gente? Cada vez que alguien pregunta a qué te dedicas, los veo hacer las cuentas. Veo el cálculo ocurrir. Y veo la respuesta a la que llegan. Y yo... estoy tan cansada.
Estoy tan cansada de entrar a un cuarto ya sabiendo lo que van a pensar, ya preparándome para la conversación, ya sabiendo que voy a pasar la próxima hora manejando la confusión de alguien más sobre mi marido. Necesito a alguien de quien pueda sentirme orgullosa, Marcus. Necesito un marido que no requiera nota al pie. ¿De verdad es tan terrible decirlo? Recuerdo la calidad específica del silencio antes de responder. Recuerdo haber pensado, me está diciendo que se avergüenza de mí. Usó la palabra cansada porque avergonzada no le salió. Cansada es más suave. Cansada implica que todavía lo intenta. Recuerdo haber pensado, ya se fue. Se fue emocionalmente hace semanas y ahora solo está recogiendo sus cosas. Nunca tuviste que disculparte por mí, dije, ni una sola vez. Esa siempre fue tu decisión. Se fue a casa de sus papás 18 días después. Temporal, solo para respirar, solo para pensar. No la rogué, no la seguí por el pasillo. No le di la desesperación que quizás le hubiera dado claridad. Recorrí el departamento que acababa de vaciar de la mitad de su calor. Me senté en el silencio que dejó y pensé con más claridad de la que había tenido en meses sobre cada cosa que había construido. Metódicamente, en silencio, con paciencia, mientras ellos estaban ocupados decidiendo cuál era mi techo. ¿La habría seguido? Todavía no sé qué era yo en ese momento. ¿Fuerte o simplemente ya terminado? Algunos días creo que son lo mismo, otros días no. 3 semanas después de que Diana se fue, un amigo en común mencionó algo de pasada, el tipo de comentario casual que la gente hace sin entender lo que te está entregando. La casa de Patricia y Gerald. Esa casa. La misma donde Patricia me había evaluado desde detrás de una cortina antes de que yo llegara al camino. Donde Gerald me había dicho en su mesa navideña que su hija se había conformado. Donde me había pasado 3 años tragándome los domingos por la tarde con una sonrisa que estaba construyendo para un propósito específico. Estaba hipotecada, gravemente. Gerald había pedido prestado fuerte contra ella. No un poco fuerte, estructuralmente fuerte. El tipo de posición que requiere que las cosas sigan moviéndose a tu favor o se desmorona rápido. Había pedido prestado para financiar inversiones que había descrito en esas cenas con la autoridad cómoda de un hombre muy seguro de la brecha entre él y hombres como yo. Estabilidad real, sus palabras. Una base. Las inversiones habían colapsado tranquila y completamente el año anterior. El plazo del préstamo vencía. No podían cubrirlo. Me quedé 3 días solo con esa información. No le dije nada a nadie. Solo pensé. Dejé que el peso de eso encontrara su forma. Luego hice llamadas. Las silenciosas, las que puedes hacer cuando llevas 6 años construyendo relaciones en bienes raíces comerciales, mientras la gente en tu mesa de cena estaba ocupada catalogando tus insuficiencias profesionales. Averigüé quién tenía el préstamo. Hice una oferta. Lo compré. He tenido mucho tiempo para examinar mis propias motivaciones, y te voy a dar la versión honesta en lugar de la que me hace quedar bien. La inversión era legítima. Números sólidos, posición segura, la propiedad valía más que la deuda. Una decisión profesional por cualquier medida. Pero también entendía exactamente lo que significaba. En el momento en que se enteraran, cada suposición que esa familia había hecho sobre mí tendría que reconstruirse desde cero, hacia algo que se veía como una imagen muy diferente. Así que sí, sabía lo que estaba haciendo. Tú decides qué dice eso de mí. No voy a fingir que la pregunta es limpia. Se enteraron un martes. Diana llamó primero. Ya estaba llorando antes de terminar mi nombre. Ese llanto específico donde las palabras se fragmentan, donde el aire entra en los lugares equivocados. Marcus, mis papás, les llegó un papel. Una empresa inmobiliaria. Tienen que desocupar para fin de mes. Mi papá no puede. Marcus, por favor, ¿sabes algo de esto? La dejé terminar. Dejé que la pregunta reposara en la línea un segundo completo. Luego, sé quién lo compró. Silencio muerto. Marcus, ven, trae a tus papás. Esto lo hacemos en persona.
Llegaron 3 días después. Patricia entró con la expresión de una mujer que se ha preparado mentalmente para ceder, pero solo hasta donde sea absolutamente necesario para conseguir lo que vino a buscar. Había ensayado la versión de esto que podía sobrevivir. Esperaba encontrarme en el departamento que había pasado 3 años describiendo discretamente como modesto, usando la palabra como bisturí. Esperaba ser generosa, pedir, recibir, irse con la mayor parte de su dignidad rearmada. Se había vestido con cuidado. Ese detalle me importó. Se había vestido para una audiencia con un hombre al que todavía esperaba tener que impresionar. Gerald era otra cosa. Entró pálido, desnudo. La autoridad que había usado 3 años como traje a la medida simplemente se había ido. Parecía un hombre que cruzó una puerta esperando un cuarto conocido y encontró que el suelo había cambiado por completo. Simón vino. Se quedó cerca de la pared del fondo y me observó con una expresión que no pude descifrar del todo. No la actuación de la mesa, no el calor privado y cargado de los pasillos. Algo más expuesto. Ofrecí café. Patricia dijo que sí. Tenía las manos cruzadas sobre las rodillas, como quien se sienta a recibir un juicio cuyo resultado ya intuye. Puse los documentos sobre la mesa de centro y dejé que el cuarto los encontrara. Gerald miró los papeles. Luego a mí. Luego a los papeles de nuevo. Luego a mí con la expresión específica de un hombre cuya teoría de trabajo completa sobre una situación acaba de quedar invalidada. Tú, dijo. Solo eso. Como si la palabra le costara algo. Llevo 6 años en bienes raíces, dije. Parejo. Calmo. La calma específica de un hombre que ya no tiene nada que demostrar. Residencial, comercial, uso mixto. La empresa en tus papeles, tengo una participación en ella. Cuando tu préstamo quedó disponible, yo estaba en posición de moverme, así que me moví. La cara de Patricia pasó por algo que no voy a olvidar. Confusión. Luego reconocimiento. La cara que tiene el reconocimiento cuando también es una condena. Incredulidad. Luego algo intentando ser dignidad y quedándose corto. «Tenías dinero», dijo, casi para sí misma. Todo este tiempo tuviste... Tenía un negocio, dije. Uno real, construido desde cero, sin la ayuda de nadie, sin el dinero de ninguna familia, sin la aprobación ni el aval de nadie. El tipo de negocio que no necesita el permiso de nadie para ser legítimo. Entonces, ¿por qué? Y se detuvo. Patricia, que no una sola vez en 3 años se había quedado sin palabras cuando el tema era yo, estaba sentada en mi sala y no podía terminar una oración. Yo la terminé por ella. ¿Por qué seguía manejando?, dije. Porque soy dueño de parte de la flota. Porque algunos trabajamos por razones que van más allá de la necesidad. Y porque nunca necesité tu definición de éxito para saber que lo había alcanzado. Tú necesitabas que yo fuera solo un taxista. Ese nunca fue mi problema, era el tuyo. Me volteé hacia Gerald. Te sentaste en tu mesa y me dijiste que tu hija se había conformado. Cena de Navidad. Me miraste a la cara y lo dijiste despacio para que no me perdiera ni una palabra. No respondió. No me malleíste, dije. Me redujiste. A propósito. Construiste una versión más pequeña de mí que encajara en la historia que esta familia necesitaba. Porque la versión precisa habría complicado las cosas, y lo complicado era inconveniente. Y yo lo permití. Te dejé seguir 3 años. Porque quería saber exactamente qué clase de personas eran cuando creían que no había consecuencias. Dejé eso reposar en el cuarto. Ahora saben quién soy yo. Yo supe quiénes eran ustedes hace mucho tiempo. Gerald se tapó la cara con las manos. El sonido que salió de él no era exactamente nada para lo que tenga un nombre limpio. Diana estaba en el rincón, no calculando, no recomponiéndose, simplemente llorando. El llanto sin control, el que llega cuando el suelo se mueve y tu cuerpo todavía no lo ha captado. Como si estuviera de duelo por algo. Quizás la versión de mí que había decidido que era. Quizás la versión de ella misma que había dejado que Patricia construyera a lo largo de 3 años de cenas dominicales. Simón estaba al fondo del cuarto mirándome, y en su cara, te voy a decir exactamente lo que había, y dejo que tú decidas qué significa. Había algo que parecía reconocimiento. El tipo que viene con costo.
como si mirara a alguien que siempre había conocido y que recién ahora se admitía que había conocido. Ese fue el momento en que entendí que Simón era la persona más peligrosa en ese cuarto, no por lo que había hecho, sino por la claridad con la que lo veía todo, y que siempre había elegido qué hacer con esa claridad basándose en lo que le convenía. Lo que vino en la siguiente hora es más difícil de describir que el enfrentamiento mismo. Patricia se disculpó, formal, estructuralmente, la arquitectura de una disculpa entregada por alguien que la ensayó en el carro y ahora está ejecutando la versión preparada, siguiendo el guión, produciendo las palabras que se supone funcionan como reparación. Dijo que solo había querido lo mejor para Diana, que había malentendido la situación, que esperaba que pudiéramos seguir adelante. Seguir adelante. Extendió su mano hacia la mía cuando lo dijo. Un gesto calculado, cálido por fuera, frío en su intención. La dejé hacer el movimiento. No le apreté la mano de vuelta. Gerald no dijo casi nada durante la discusión de la propiedad. Estuvo sentado en una silla de mi sala, con la quietud de un hombre que acaba de entender que el juego en el que creía estar jugando tenía reglas distintas a las que le dijeron, en un tablero que nunca le habían mostrado realmente. Cuando el asociado que había traído terminó de explicarle los términos, Gerald me miró desde el otro lado del cuarto y dijo, finalmente, en voz baja, «Te subestime». 3 palabras, como si eso fuera proporcional. Como si eso cubriera la cena de Navidad y el cumpleaños donde me había descrito como transporte a su colega, y 3 años de desprecio dominical entregado sobre los cubiertos. Dije, sí, así fue. Y lo dejé ahí. Simón no dijo nada durante la reunión formal. Cuando sus papás salieron afuera con mi asociado a finalizar los términos, ella se quedó en el cuarto. Solo nosotros 2. Me miró a través del espacio que nos separaba por un largo momento, sin actuación, sin calidez cargada, sin intimidad calculada. Algo que parecía, por primera vez desde que la conocía, responsabilidad real sentada incómoda en su cara. De los 4, ese fue el que más me sorprendió. Diana esperó a que el cuarto se vaciara completamente. Luego me miró de la manera en que miras a alguien cuando tratas de reconciliar a 2 personas distintas. ¿Quién creías que era y quién la última hora ha revelado? Y no puedes hacerlas encajar. ¿Sabías que iba a llegar a esto?, preguntó. Sabía que la inversión era sólida. Marcus, no me estás respondiendo lo que te pregunté, y los 2 lo sabemos. La sostuve la mirada. Siempre supe más de lo que cualquiera en esta familia me dio crédito. Siempre. La pregunta que no me deja es por qué necesitaste una escritura de propiedad para siquiera preguntarte si eso era posible. No respondió. No estoy seguro de que yo quisiera que lo hiciera. Una semana después, Diana llamó y preguntó si podíamos empezar de nuevo. Dijo que se había equivocado, que había dejado que la voz de sus papás llenara tanto espacio que ya no podía distinguir la propia. Que ahora me veía claramente, la versión real, y quería saber si quedaba algo entre nosotros que valiera la pena reconstruir. Y aquí está la parte que no le he contado a nadie. Casi dije que sí de inmediato. De la manera en que lo haces cuando alguien que amas te abre una puerta y tu cuerpo toma la decisión antes de que tu mente alcance. Tenía el teléfono en la mano. Casi la llamé esa misma noche. No lo hice, porque la noche antes de que iba a llamarla, me llegó un mensaje. No de Diana, de Simón. Sé que soy la última persona que debería escribirte ahora mismo, pero llevo una semana con esto y no puedo dejarlo así. Siempre supe que eras más de lo que decían. Desde la primera noche, lo supe. Solo elegí no hacer de eso mi problema. Me reí en las cenas, me hice la vida más fácil facilitándoles a ellos y te dejé cargarlo. Eso no fue pasivo. Fue una decisión que tomé cada vez, y lo siento más de lo que sé decir en voz alta. Lo leí 2 veces, luego una tercera. No respondí, pero se me quedó, de una manera con la que no me siento cómodo, por razones que no estoy del todo dispuesto a nombrar en voz alta. Porque lo que Simón describía no era confusión, era una decisión. Cada risa en esa mesa, una decisión. Cada vez que me buscaba solo en el pasillo y era cálida y cercana y real, también una decisión. Tenía 2 versiones de sí misma disponibles y las desplegaba según lo que le convenía en el momento.
Y yo me había pasado 3 años en el extremo receptor de ambas sin terminar de decidir qué significaba eso. Y luego estaba Diana. Ama al hombre con el que se casó, al que se avergonzó de que la recogieran, al que le pedía que no la fuera a buscar en el carro visible, al que necesitaba una nota al pie en las fiestas. O ama al hombre las escrituras, al que de repente tiene sentido para gente como su mamá, al que ya no necesita traducción, del que por fin puede sentirse orgullosa de la manera que me dijo que necesitaba. Porque necesito que entiendas algo. Esos no son 2 hombres distintos. Yo nunca cambié. Ella cambió lo que estaba dispuesta a ver. Y a las 2 de la mañana, cuando soy lo suficientemente honesto como para hacerme la pregunta que sigo encontrando en la oscuridad, si nunca hubiera comprado esa casa, si el préstamo de Gerald lo hubiera tenido otra persona, si ningún documento hubiera aterrizando en esa mesa, ¿Diana estaría pidiendo volver? Si la respuesta es no, entonces el amor que me ofrece ahora no es un regreso, es una revisión. ¿La dejarías volver? Te lo pregunto en serio, y quiero que te lo pienses de verdad antes de responder. No la respuesta correcta, la real. Porque aquí está la última pieza. Simón me volvió a escribir esta mañana. Vi la notificación antes de estar completamente despierto y me quedé ahí en la cama mirando el teléfono un largo momento antes de abrirlo. Esta vez no era una disculpa. No era reflexión, ni responsabilidad, ni nada que pudiera archivarse limpiamente bajo «está intentando reparar el daño». Era una invitación, específica, sin ambigüedad. El tipo de mensaje que no puede malinterpretarse y que no lo está intentando. Y todavía no he dicho que no. No sé qué dice eso de mí. Sé lo que dice de Simón. Y sé lo que dice de esta familia, que incluso ahora, incluso después de todo lo que pasó en ese cuarto, la versión más honesta de cualquiera de ellos quizás sea la que siempre fue la más peligrosa. Diana sigue esperando mi respuesta. Simón sigue esperando la mía. Y yo estoy aquí preguntándome si las 2 mujeres más importantes de esta historia me están enseñando algo sobre la lealtad o simplemente me están mostrando la misma lección con diferente empaque. Y genuinamente no sé cuál respuesta es peor.